Buenos días a todos y todas. Lo primero, daros las gracias y la bienvenida a esta charla sobre coronavirus. Yo soy Israel, enfermero del trabajo del grupo ANP, y a mi izquierda la doctora Ana Ríos, especialista en medicina del trabajo. Y ya viene a hablarnos sobre el coronavirus y las perspectivas que se presentan a partir de ahora. La charla se va a dividir en dos partes. Primero su exposición y después será una segunda parte del turno de preguntas, que me irán llegando las preguntas y yo se las voy pasando a ella para que nos las pueda resolver lo mejor posible. Así que muchas gracias, bienvenida doctora, y empezamos con la charla. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La charla que vamos a comenzar es sobre el coronavirus y las perspectivas que a partir de ahora se nos presentan. Para poder entender, lo primero que tenemos que hacer es iniciar una primera introducción breve histórica de lo que es el coronavirus. El COVID-19 es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus y no es el único virus conocido en humanos de esa familia. En el 2003 ya hubo una epidemia por el virus SARS o virus respiratorio sincitial, y en el 2012 por el virus MERS, que ocasionó la fiebre de Oriente Medio, esta última con una mortalidad de un 35%, bastante superior a la mortalidad del COVID-19, que, como sabéis, se piensa, aunque esto es relativamente discutible, que es sobre un 2%. Se empezó a detectar a finales de diciembre del 2019 en una ciudad de la provincia de Hubei, una provincia china, en Wuhan, un aumento del número de neumonías bilaterales atípicas, y se investigó que el origen podía estar en un mercado de comida en la que había animales vivos. Y había un comercio con animales vivos y se detectó que el origen estaba inicialmente en el murciélago. El coronavirus que residía en el murciélago pasó al humano a través de un huésped intermediario, que todavía es lo que queda por determinar, que pueda ser la serpiente o el pangolín, que es lo menos importante, creo yo, ahora. Lo importante es que este virus mutó y pasó al hombre. Y ocurrió hace tan solo 3 meses, por lo que la población mundial no tiene inmunidad frente a este virus, y es por eso pues, que está provocando una epidemia que está afectando a todos los países. Unas breves características del virus para poder entender mejor la enfermedad. Bueno, pues es un virus que en realidad es muy sensible a la lejía diluida y al agua y al jabón. Es un virus especialmente resistente, como puede ser el bacilo de la tuberculosis o incluso el de la hepatitis, es más resistente que este virus, ¿no? Y además que por su tamaño se transmite con gotas de saliva intermedia, que son las que llegan aproximadamente al 2 metros de distancia. Esto es importante que lo digamos porque nos va a servir para entender el por qué la distancia de seguridad se ha colocado en 2 metros. Porque las gotas de saliva en las que viaja el virus es la distancia máxima a la que pueden alcanzar. También otro factor para comprender la magnitud de esta epidemia es que, bueno, como he dicho antes, es un virus que ha mutado recientemente y no hay inmunidad en la población. Y tiene una alta contagiosidad, tiene un grado de transmisión que es algo más de 2 veces la transmisión de la gripe. Todos estos factores, y unido a que sobre todo eso, a que provoca un gran número de casos, han hecho que la epidemia sea grave, pero no la sintomatología que provoca el virus. Es decir, la gravedad de la magnitud de la pandemia de coronavirus viene determinada
por el elevado número de casos al no existir inmunidad. El cuadro que provoca el virus en el 80% de las personas pasa de manera desapercibida, es asintomático o tiene una sintomatología leve, de un proceso respiratorio leve. En las personas, en el otro 20% restante puede aparecer un cuadro similar a una gripe, que a veces es más grave, y en un tanto por ciento determinado pues se complicará con neumonía, que puede requerir ingreso en UCI, ventilación, y si surgen complicaciones puede llevar al fallecimiento. La clínica habitual que provoca el cuadro es tos, dificultad respiratoria y fiebre, pero como sabemos, no son los únicos síntomas que existen, también se dan otros síntomas, incluso pues pérdida del olfato, del gusto, erupciones en la piel, problemas de la coagulación de la sangre, es decir, afecta a muchísimos niveles. Incluso ayer leí por la tarde síntomas neurológicos, puede dar también. El tratamiento. Es una enfermedad que, claro, al ser nueva, pues tampoco tiene tratamiento. El tratamiento que se está aplicando va actualmente dirigido en una primera fase a intentar contener la replicación del virus y en una segunda fase, si es necesario, a modular la respuesta del sistema inmune, que a veces es tan importante, que es tan grande, que puede provocar un colapso de los alveolos, la misma respuesta inmune. Entonces, en la primera parte de la enfermedad, la primera semana aproximadamente, si esta tiene una manifestación grave, pues ha de emplearse fármacos de tipo hidroxicloroquina, acitromicina o lopinavir, cuyo objetivo es disminuir la carga viral, disminuir lo que se llama la viremia. En la segunda parte de la enfermedad, los fármacos serían los corticoides, el tocilizumab, etcétera, y el objetivo es disminuir la respuesta que nuestro propio sistema inmune genera, porque es masiva y puede provocar un colapso alveolar. En cuanto a la vacuna, que es otro punto que preocupa y que es importante, en realidad las perspectivas de creación de una vacuna no son inferiores en cuanto a tiempo a 18 meses, es decir, hasta dentro de 18 meses no se cree que se pueda tener una vacuna. Los motivos, pues porque realmente no es una enfermedad grave, entonces no se puede generar una vacuna que provoque más sintomatología que la enfermedad que trata de prevenir. Y luego porque también, como no hay ninguna inmunidad, la población a la que la vacuna debería administrarse es la población mundial, entonces se tiene que cumplir unos requisitos de productividad muy elevados, ¿no? Y de accesibilidad de toda la población. Y luego, sobre todo, también porque necesita una fase de experimentación, primero animal y después en humanos, y para garantizar una seguridad, porque como ya he dicho, la enfermedad en la mayoría de los casos pasa desapercibida o los síntomas son muy leves y la vacuna no puede producir más síntomas que la enfermedad que trata de prevenir. Bueno, ¿y ahora qué? Hemos tenido un primer contacto con las generalidades del virus y a partir de esta semana pues ha habido no sabemos muy bien si estamos en la cima de la curva, en la desescalada o en el inicio de la desescalada. Pero a raíz de la aparición del virus, la inspección ha ido requiriendo a los servicios de prevención su colaboración para una serie de circunstancias. La primera es para la gestión del personal especialmente sensible, lo que el presidente del gobierno dijo, creo que fue el domingo, los vulnerables, ¿no? Y consideramos vulnerables pues a las personas mayores de 60 años, a las personas diabéticos, la enfermedad cardiovascular e hipertensión, los enfermos hepáticos, renales y pulmonares crónicos, las personas con cáncer en fase activa, los inmunodeprimidos
y también las mujeres embarazadas. Pero para que una persona pueda considerarse especialmente sensible al coronavirus y ser subsidiaria de prestación de IT, se requiere o de baja laboral, se requiere que exista una exposición de riesgo en el puesto de trabajo y además que según el tipo de riesgo y el puesto de trabajo a lo que esté sometida la persona, pues hay que ver también la comorbilidad, es decir, la existencia de una o más patologías y el grado de compensación o descompensación de la patología que presente. Es decir, que no todos los vulnerables van a ser subsidiarios de solicitar la baja laboral. Entonces, aquí es donde nos ha pedido colaboración la inspección para que nosotros desde el Servicio de Prevención elaboremos un informe en función del grado de exposición y del tipo de patología que presente el trabajador para derivarlo al médico de cabecera y que el médico de cabecera, si es pertinente, le tramite la baja. Esta baja tiene la característica de que aunque se considera IT por enfermedad común, la remuneración es como un accidente de trabajo. Esto es así para todo el tipo de empresas, salvo el caso de las residencias de ancianos, que a nadie escapa que están especialmente afectadas, y la inspección las controla a través nuestra y mediante informes. En lugar de ir al médico de cabecera, debemos remitirlo a la inspección para que tengan un control y una vigilancia especial. Por otro lado, otro tipo de ayuda que nos ha pedido la inspección a los servicios de prevención es la detección de contactos estrechos. ¿Qué ocurre cuando un trabajador enferma en el puesto de trabajo o acude a trabajar con fiebre? Bueno, lo ideal, ya sabéis, no solo por el coronavirus, por la gripe, por todo tipo de infecciones, es que toda aquella persona que presente fiebre no vaya a trabajar, se aísle en casa. Pero bueno, si la persona se pone mala en el puesto de trabajo, lo primero que habría que hacer es ponerle una mascarilla o que se ponga una mascarilla y tendríamos que determinar los contactos estrechos. Los contactos estrechos serían aquellos trabajadores que hayan estado a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos. Haríamos un estudio desde el servicio de prevención de todos los datos que nos pide la inspección, rellenaríamos unos anexos que tenemos preparados al respecto y se los mandamos a la inspección, que determinará pues los que compete que queden cuarentenados y los que pueden trabajar, que si en función del contacto que haya habido y si se llevaban EPI, de tipo de riesgo de exposición que haya habido. A partir del lunes de esta semana, del 13 de abril, se ha producido una incorporación, después del estado de excepción de la semana anterior, de 2 sectores que han sido la industria y la construcción. La famosa desescalada, que ya la están iniciando algunos países, pues va a consistir en una incorporación progresiva de sectores que irá el gobierno dictaminando cuáles deben ser. Se cree que los últimos en incorporarse a una vida relativamente normal pues serán las personas más vulnerables, es decir, los mayores de 70 años. Para ello, el Gobierno el Ministerio ha establecido una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo con fecha del 11 de abril en el que establece cómo se debe producir esta incorporación al trabajo. En la guía, pues, que además tendréis acceso a ella a través de nuestra página web, establece que la manera en la que se pueden ir adaptando tanto los procedimientos de trabajo como los lugares de trabajo. Debe de haber una incorporación progresiva, si es posible establecer turnos de trabajo. En la medida de lo posible se fomentará el teletrabajo en los puestos que así se puedan
reubicar y además se intentará en todo momento establecer la distancia de seguridad de 2 metros entre los trabajadores. Si hubiera espacios comunes como comedores o salas de descanso, siempre se ha de garantizar que el aforo sea 1/3 del mínimo permitido. También si existen procedimientos de huella o pues deben sustituirse por otro tipo de procedimientos que no implique como apps en el móvil de los trabajadores u otro tipo de procedimientos que no implique el contacto. Además, pues cuando no se pueda garantizar esta distancia de 2 metros, se proveerá a los trabajadores de los EPI pertinentes según el puesto. Y bueno, si se pueden establecer pues medidas de tipo gel hidroalcohólico en todos los sitios donde y medidas de limpieza de instalaciones regular y frecuente, pues mucho mejor. Pero desde el punto de vista sanitario, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, el protocolo de vigilancia sanitaria específica post-COVID aún no ha salido por parte del Ministerio, pero sí que es verdad que las empresas ya están tomando algún tipo de medidas que yo lanzo aquí, pero que no en ningún caso son nada obligatorias, sino lanzo por informaros qué es lo que se puede hacer, como por ejemplo la toma de temperatura diaria. Una declaración escrita de los trabajadores de que no han tenido síntomas en los últimos 15 días, síntomas de coronavirus, la dificultad respiratoria, la tos y sobre todo la fiebre. También se está hablando mucho de los test de coronavirus, los test rápidos. Incluso hay empresas que han empezado a hacerlo. La realización de test rápidos tiene la ventaja de que nos permite saber si el personal está inmunizado o no está inmunizado. Pero antes de explicarlo rápido, voy a explicar los tipos de test que hay. Hay 3 grandes tipos, en realidad hay 70 u 80 tipos de test diferentes, pero hay 3 grandes grupos de test que nos van a permitir la detección del estado inmunitario de los trabajadores. El primer gran grupo sería los que detectan la PCR. Estos son test que lo que hacen es amplificar el ARN del virus, con lo cual son test muy sensibles, muy específicos y muy fiables, pero que están especialmente indicados en fase aguda. Requieren unos laboratorios bastante especializados y una sistemática de toma de muestras por un personal entrenado. El segundo tipo de test son aquellos que detectan antígenos. También sirven, al igual que la PCR, para la fase aguda, es decir, cuando la persona está asintomática. Y lo que detectan es las proteínas de la cubierta del virus. Son también bastante sensibles. Y el último tipo de test, que son los test rápidos, lo que detectan es anticuerpos. Estos test rápidos, el resultado se puede tener en 15 minutos y se suele hacer con sangre capilar, aunque también puede hacerse con sangre extraída de la vena. Los test rápidos nos miden el título de anticuerpos y además nos diferencia entre las defensas de tipo M o la defensa de tipo G. Si la defensa que aparece en el test como positivo es la tipo M, significa que estamos en una fase de infección aguda. Si la defensa que aparece como positiva es la tipo M y la tipo G, yo estoy en fase aguda, pero ya me he empezado a proteger. Luego la infección ya no está en su máximo periodo agudo, aunque todavía hay algo de contagiosidad. Si la defensa que aparece como positiva es la IgG y la IgM aparece como negativa, indica que ya me he curado y he pasado la infección por coronavirus. Y si no tiene ningún tipo de defensa, ni M ni G, significa que el paciente no está infectado o que ha habido lo que se llama un falso negativo. Estas pruebas son menos fiables que las anteriores, pero para que tengan marcado CE deben tener un 80% de fiabilidad.
y las que se están haciendo normalmente, que están saliendo al mercado, tienen esta fiabilidad superior al 80%. Son una herramienta útil siempre y cuando se utilicen adecuadamente. Se utilizan para pacientes que no tengan síntomas en ese momento. Si el paciente tiene síntomas, es mejor usar el PCR o la prueba del antígeno. Y nada más. Ahora, pues bueno, si tenéis preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por la exposición. Yo tengo aquí que en el chat están llegando bastantes preguntas, así que os damos las gracias por el interés, ¿vale? Si os parece, voy diciendo el nombre y la empresa. En algunos casos solo han puesto la empresa, pero bueno, lo vamos haciendo. La primera pregunta es de Mario Pendón, de la empresa de Mercesol. Y es la siguiente: cuando se reincorporen los compañeros, ¿cómo es la mejor forma de actuar? Si es necesario realizar las pruebas de COVID-19. Mario Pendón, sí. Mario, pues, bueno, depende de cómo sea tu empresa, pero yo creo que he contestado un poco al final de la exposición. Lo ideal sería que fuera una incorporación, si podéis hacer turnos, establecer turnos de trabajo, garantizar que la distancia sea de 2 metros, si limpieza, no sé si tenéis maquinaria o tal, limpieza de instalaciones bastante exhaustiva. Y bueno, pues si tenéis zonas comunes, lo dicho, que no se supere 1/3 del aforo, respetando la distancia entre trabajadores de 2 metros. En los casos que esta distancia no pudiera ser respetada, uso de mascarilla y guantes. Bueno, la segunda Perdón, lo de los test. Sí. Los test no son obligatorios ni necesarios. Los test son una herramienta más que me permite, lo mismo que la toma de temperatura o la declaración voluntaria del trabajador de que no ha tenido síntomas, una medida más o una herramienta más que me permite garantizar o intentar garantizar lo más posible la seguridad, pero no son nada necesarios. No puede incorporarse efectivamente a trabajar sin test si no ha tenido sintomatología. La clave es la sintomatología. Muy bien. La segunda es de Roque Jesús Navarro, no sé a qué empresa pertenece, es una pregunta bastante completa, engloba muchos términos. Él dice que le gustaría saber de qué manera hemos de trabajar, EPIs, protocolos, medidas preventivas, etcétera, para garantizar y salvaguardar la salud de nuestros clientes, la propia sin perder la calidad de los productos y la facturación cuando se levante el estado de alarma. Es una pregunta bueno, complicada. pues un poco como a Mario. Lo que establece la guía del Ministerio, lo único que te puedo confirmar es el establecimiento de la separación y cuando esta no sea posible, uso de mascarilla y guantes y de limpieza periódica de las instalaciones. Si tenéis personal que viene de fuera, proveedores o clientes y estos, bueno, pues están... es que no sé el tipo de negocio que tenéis, pero entran en vuestras instalaciones y pues se les puede tomar a ellos la temperatura si quiere también y por supuesto advertir. Es muy importante la infografía, es decir, colocar carteles desde cómo lavarse las manos. Todo esto está en la página del Ministerio, de cómo lavarse las manos, cuáles son los síntomas de COVID, qué hacer ante una persona que sea COVID positiva, es decir, ante una persona que empiece con sintomatología, con fiebre, lo primero hay que colocarle su mascarilla y hay que mandarlo a su casa y que llame al médico, a Salud Responde y tal. Todo eso, pues si lo podéis tener por escrito y colocarlo en carteles para que la información llegue a todos los trabajadores y sepan claramente cómo actuar. Que no caiga la facturación, ojalá yo tuviera la clave para poder conseguirlo. Me imagino que nos quedan tiempos difíciles y que tendremos que trabajar mucho. En ello estamos. Muy bien, otra pregunta de Carmen Rodríguez, del Centro de Belleza Bienestar Carmen Florido. Ya ha hecho alusión la doctora a ello, pero bueno, se lo volvemos a decir. Ella está interesada en saber si tenemos que adoptar medidas especiales en la realización de su trabajo una vez que vuelvan a realizarlo.
No, lo primero, Carmen, es eso, pues hacer una pequeña encuesta a todos los usuarios del centro de belleza de que, bueno, que no tengan ningún síntoma, eso es lo primero. Luego lo de la temperatura, pues igual, si podéis tomársela, mejor. Si viene alguien con fiebre, evidentemente que se vaya a casa. Y o que esté cuarentenado. Yo creo que nadie que esté en cuarentena por contacto estrecho va a ir a un centro de belleza, pero bueno, en el caso de que alguien por desconocimiento, por no sé, pues lo hiciera, pues eso, poner en conocimiento que eso no puede ser. La cartelería y sobre todo el uso de EPI, porque vosotros no podéis garantizar la distancia de seguridad, entonces tenéis que usar mascarilla y guantes en todo momento, también pijama, y luego que lavar la ropa si podéis en la propia instalación, que no se lleve la ropa a lavar a casa nunca. Y si no pudiera ser posible, pues usar la lavadora solo para la ropa del trabajo, no combinarla con ropa de casa. Y además que fuera a una temperatura superior a 60 grados, entre 60 y 90 grados el lavado. Muy bien, vamos con la cuarta pregunta del Centro Asesor Sur 3000. Es una pregunta que se está haciendo mucho hincapié en el Ministerio, creo yo, por el tema de los recuentos de las víctimas y demás. Ellos quieren saber por qué hay tanta diferencia de mortalidad entre los diferentes países y por qué en España está siendo tan grave. Pues una buena pregunta. La verdad es que es complicado porque no se han puesto o no nos hemos puesto de acuerdo los países en la manera de contar la mortalidad y en la manera de declarar la mortalidad, de achacarla al COVID-19. En principio en China la mortalidad ha sido de un 2% que sepamos, porque bueno, como a veces no existe, la transmisión de datos no es la adecuada a veces, ¿no? Pero que sepamos, la mortalidad ha sido de un 2%. Se pensaba que nuestro sistema sanitario era mejor y que la mortalidad aquí iba a ser inferior, en Italia o en España iba a ser inferior, y no lo ha sido. Todo lo contrario, se piensa que ha sido hasta superior. El problema también es que este virus afecta más o provoca mayor mortalidad en función de la edad, y tanto la población española como la italiana es una población bastante envejecida. Es por eso que se cree que la mortalidad está siendo superior en estos países, pero sobre todo, pues no sé, si por poner un ejemplo, hay países que no declaran muertos por COVID si tienen más de 80 años. Entonces, claro, la mortalidad varía mucho, o si mueren en residencias no los contabilizan como fallecidos por COVID. Entonces, es que yo creo que debería haber un consenso mundial para poder establecer cuáles son los criterios y así conocer la dimensión real yo creo que pasarán años hasta que conozcamos la dimensión real de esta pandemia. Muy bien. Quinta pregunta, Débora Sastre, supongo que hace alusión a los test rápidos o algún tipo de test. Ella dice que qué tiene que hacer la empresa si alguno de los trabajadores da positivo y a dónde tiene que acudir. Muy buena pregunta también, Débora. Bueno, si un trabajador da positivo porque se le haga el test, el personal que hace el test ya sabe lo que tiene que hacer con él, pero bueno, vamos a suponer que no sé, se nos presenta un trabajador con sintomatología o con test positivo, me da igual. Lo primero, ponerle una mascarilla o que se la ponga él mucho mejor y que se vaya a casa y que llame a Salud Responde. Normalmente en Salud Responde, si no presentan sintomatología aguda, pues le van a llamar a diario a su casa para ver cómo está y van a ir viendo su evolución, y si requiere algún tipo de tratamiento, pues también se lo van a aplicar. Luego la empresa tendrá que determinar lo que he explicado antes de los contactos estrechos, las personas que hayan estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos. Y a esas personas también tendrán que hacer cuarentena durante 2 semanas, permanecer en casa, estar lo más aislado posible, y si tienen una habitación propia con baño propio, pues sería lo ideal. Vale, sexta pregunta. Centro Asesor Sur 3000, ellos quieren saber si es importante la carga viral, es decir, quieren saber si hay más carga viral, mayor riesgo.
Casi todo lo que se conoce del virus está basado en cómo se comportan otros coronavirus, porque ya os digo que tiene apenas 3 meses de vida. Pensad que es la primera vez que estamos viviendo una pandemia en tiempo real, porque realmente antes teníamos información de las epidemias años después de que hubieran ocurrido, ¿no? Ahora estamos viviendo casi, yo creo que a veces demasiado al minuto, ¿no? De los muertos, los infectados, los contagiados, los que se están produciendo, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que... ¿cuál era? Lo de la viremia. La viremia tiene que ver la carga viral con la sintomatología. De hecho, al principio se pensaban que los asintomáticos pues que no contagiaban. Y luego se ha visto que algún asintomático puede contagiar, pero el verdadero componente o el verdadero probabilidad de contagio se produce cuanto más carga viral haya que es precisamente la fase sintomática de fiebre, de tos, también hay que pensar, en la tos se disemina la gota de saliva y se disemina el virus. Entonces, la viremia sí tiene que ver con el grado de contagiosidad. Cuanto más viremia se tenga, más posibilidad de contagiar la enfermedad se tiene. Bueno, la séptima pregunta de Joaquín Carmona, que está surgiendo en bastantes ocasiones, si se deben hacer las pruebas a todos los trabajadores antes de incorporarse de nuevo en la desescalada, a incorporarse a la empresa. Bueno, se debe, si queréis y podéis, pues sí, si tenéis acceso a ella, pues está bien porque os va a permitir conocer algún asintomático que, como ya he dicho antes, no hubiera pasado desapercibido, que la inmensa mayoría no es así. Ya os digo que la inmensa mayoría de los contagios se producen cuando hay síntomas, aunque algunos asintomáticos puedan contagiar, y es por eso que se hacen también las pruebas. O bien también para saber si podéis trabajar con relativa tranquilidad porque habéis pasado la enfermedad. Entonces son pruebas recomendables. De hecho, hay países que han hecho test masivos y han tenido bastante cuidado aislando a los que han salido positivos y no han tenido tantos muertos como nosotros ni tantos casos como nosotros. Vale, la octava pregunta. ¿Va bien? Sí. Bastante interesante de Pedro Pérez, porque se suele dar con bastante frecuencia si algún trabajador que tiene contacto directo con un familiar que ha dado positivo, ¿qué tienen que hacer en este caso? Bueno, pues en este caso, aunque el contacto estrecho no se ha producido en el puesto de trabajo, se ha producido en la familia. Entonces, sí que si ha estado más de 15 minutos, como es normal, a menos de 2 metros de la persona que ha salido positivo, pues también debe establecerse la cuarentena. Esto se lo van a decir a la persona que haya salido positivo, le dirán cuál ha sido su contacto estrecho. En este caso, pues su pareja o su marido o su padre o su hijo o lo que sea, y van a cuarentenar a ellos también. Muy bien, novena pregunta, Recursos Humanos Museo. Ellos querían saber lo que significa NR1, NR2, supongo que en el cuadro de trabajadores especialmente sensibles. Eso es un poco complicado. Es una nomenclatura que ha establecido la inspección para colocar en una categoría en función del riesgo a los que está en la exposición y el riesgo a COVID a que está el trabajador, pues los de tipo 1 serían los que menos exposición tienen, los de 2 un poco más, 3 más y 4 que están bastante expuestos. Para que lo entendáis, pues si fuera un hospital, 4 serían los que están haciendo aerosol terapia, 3 serían los médicos y enfermeros, 2 serían las limpiadoras y 1 sería el personal de administración. Es por un ejemplo así gráfico que se entiende. José Luis Carrasco Martín nos lanza la pregunta que si un trabajador afectado de EPOC podría pedir la baja solo por su enfermedad crónica, por el tema pulmonar. Sí, José Luis, ¿no? Sí, José Luis, puede solicitarla, pero lo tiene que hacer vía servicio de prevención. De todas maneras, ya te digo que va a depender del tipo de exposición
y del tipo de patología que presente, si está compensada, si no está descompensada y si presenta otras patologías añadidas, lo que se llaman comorbilidades. Y en función de una tabla que tiene la inspección, si le corresponde, pues sí, podría solicitar la baja. La pregunta 11 de Vero Flaño, creo que la ha respondido antes, si quiere, bueno, la leo y la podemos pasar. Si será obligatorio realizar los test a todos los trabajadores antes de la reincorporación, que como has dicho, no son obligatorios, pero sí recomendables para... A día de hoy no son obligatorios y bueno, pues si lo podéis hacer, pues está bien hacerlo. Vale. Una pregunta de Juan Manuel Fernández Vargas, de MT, que no le ha quedado claro. El servicio de prevención, tras el informe de personal sensible, se envía al médico de familia o a la inspección para que decida si procede a la baja. Muy bien. Normalmente, salvo que sean residencias de ancianos, una vez con el informe que se ha elaborado en el servicio de prevención, se envía al médico de familia. Salvo las residencias de ancianos, que el propio servicio de prevención se la enviamos a la inspección. Es decir, normalmente va a enviarse el informe elaborado por el servicio de prevención al médico de familia, que es el que va a dar la baja. Muy bien. Marta, de Tiger South Spain, tiendas Tiger, le gustaría consultar, esta es muy buena pregunta, ¿con qué frecuencia se deberían desechar las mascarillas y los guantes? Bueno, pues lo ponen en el etiquetado de las mascarillas. Normalmente son de un solo uso, es decir, a diario se deben cambiar, son solo para un uso, la inmensa mayoría, pero si algunas son reutilizables, lo ponen en el etiquetado. Bien, siguiendo el tema de las mascarillas, de María del Mar, de Málaga Club de Fútbol, ¿qué tipo de mascarillas son las más aconsejables para los trabajadores de cara al público y los trabajadores de oficina? Las quirúrgicas, no es necesario. Y es importante eso, pues, que también la distancia de seguridad, que se establezca o bien una marca en el suelo o se coloque algún tipo de separación que permita que haya 2 metros de distancia entre el mostrador de recepción y la persona que llega. Muy bien. Ahora, Vero Flaño, una pregunta relacionada con el tema de los contactos estrechos, creo que tú has explicado antes, Ana. En el caso de que un trabajador con síntomas diera positivo, ¿cuál es el protocolo para el resto de personas que hayan tenido contacto con él? Bueno, primero, las personas solamente vamos a considerar que han estado en contacto con él las que estén a menos de 2 metros y hayan convivido durante más de 15 minutos con el trabajador detectado positivo, siempre y cuando la detección haya sido la empresa. Si el trabajador no tenía síntomas cuando estaba en la empresa, no se considera que ha habido contacto, es a raíz de la aparición de los síntomas. Y estos trabajadores pues también son susceptibles de cuarentena y con el trabajador que ha presentado síntomas lo de siempre, mascarilla y para casa, y con los compañeros con contacto estrecho también tienen que hacer cuarentena. Muy bien. Pregunta 16 de Maribel Sánchez, de Recursos Humanos Museo Automovilístico. ¿Qué tipo de limpieza se requiere para la desinfección general de las instalaciones? Pues bueno, la desinfección general basta con los detergentes habituales, agua con lejía. Ya sabéis que el agua, la lejía es diluida en agua, que son unos 20 mililitros de lejía y 980 de agua, es decir, por cada litro, pues 20 de lejía y 80 de agua, ¿no? En realidad, para el tapón de la lejía son 5, pues serían 4 tapones por cada litro de agua. Es más fácil así. Creo que se entiende mejor. 4 tapones de lejía por cada litro de agua. Esa es la dilución ideal. Por supuesto, si podemos usar trapos desechables o mejor, y si no, pues lavarlos siempre, los trapos que usemos en la limpieza, lavarlos con agua caliente a más de 60 grados, entre 60 y 90. Y le podemos, con esta dilución de lejía, podemos darle sobre todo a los pomos de las puertas, a los interruptores de la luz, y también fregar el suelo o lo que sea, o con soluciones hidroalcohólicas.
Vale, Susana F. Trama nos quiere hacer una pregunta en relación a las empresas que trabajan con atención al público. En las oficinas de atención al público, ¿merece la pena poner mamparas transparentes para separar los trabajadores de los visitantes, clientes? Yo sé que lo están haciendo en algunos sitios, incluso en algunas farmacias lo están haciendo. Bueno, pues si la persona tose en ese momento, es verdad que la mampara puede servir de protección. También está luego el contacto bueno, el dinero y tal, pero con guantes pues también minimizamos el riesgo. Puede ser una medida útil en algunos casos. Bueno, nos hacen una pregunta de una clínica de fisioterapia, que es con qué frecuencia se han de cambiar los EPI, que ya creo que la contestaste al principio, y qué EPI deberían de llevar los fisioterapeutas al estar en contacto íntimo con los pacientes. Bueno, la fisioterapia quizá es un apartado especial porque son sanitarios y los EPI, cuando el paciente es COVID positivo o tiene posibilidades o lo que sea, pues la mascarilla es una mascarilla especial, sería la FP2. Y cuando el paciente, normalmente los COVID positivos no deberían hacer fisioterapia, pero es posible también que los fisioterapeutas hagan lo que se llama el clapping o la fisioterapia pulmonar, y aquí sí que se pueden generar aerosoles de virus que son más contagiosos. En estos casos la mascarilla recomendada es la FP3, pero el 99% de los pacientes que soléis ver los fisioterapeutas pues no van a ser ni COVID positivos entonces en eso con la mascarilla quirúrgica, tanto para el trabajador, para el paciente como para el fisioterapeuta sería suficiente. Por supuesto guantes, pijama. Vale. Lucía Hernández de la Ingeniería de Sistemas de Calor. Ella quiere saber si en los próximos meses habrá más oleadas por COVID-19. Complicada. Pues es complicado, la verdad es que un tema tiene 3 meses de vida el virus, entonces todo lo que podamos decir un poco es aventurar. Se sabe cómo se han comportado otros virus de esta familia y en base a ello podemos pensar que el virus con el calor puede ser que se inactive o que sea menos virulento, y también es posible que vuelva en otoño, no lo sabemos. Lo que está claro es que hasta ahora parece que confiere inmunidad. Una vez que se ha tenido el virus no se vuelve a pasar, hasta ahora lo que sabemos, ¿no? Y los inmunólogos dicen que en caso de que perdiéramos esa inmunidad, lo que quedaría siempre sería lo que se llama un recuerdo humoral, es decir, el sistema inmune seguiría recordando el contacto con el virus, y aunque tuviéramos una nueva infección por COVID, esta sería muchísimo más leve. Es algo similar a lo que ocurre cuando tenemos varicela y luego pues nos queda a lo mejor alguna lesión en el labio, en la piel muy leve, cuando hay una bajada de defensa o cuando hay una reinfección de algún tipo. Vale. Maisa, para asesores fiscales, nos lanza una pregunta que se puede englobar en la parte de cuánto puede durar un virus en una superficie, y ella quiere saber cuál es la probabilidad de contagio a través de los documentos que intercambia con los clientes. Bueno, esto también es un poco complicado porque depende de la temperatura y de la humedad ambiental. El virus vive en tela, por ejemplo, escasamente 4 horas. En superficies metálicas y superficies como los pomos puede llegar a vivir hasta un día. Por eso la limpieza de estas superficies con geles o con lejía es muy importante, lejía diluida, recordad. Evidentemente los papeles no los podéis limpiar. Yo 1 o 2 días sí que puede vivir el virus en papeles, por lo tanto, pues manipularlo con guantes sería la medida adecuada. Muy bien. Pregunta número 21 de Óscar Bernal, de los restaurantes en el Centro Histórico de Málaga. Ellos quieren saber cuáles son las indicaciones especiales para su actividad. Y bueno, y nos comenta que ve complicada la incorporación y el cumplimiento de las medidas pues lo primero, no superar el techo del aforo del restaurante, es decir, en principio no se debería abrir con el aforo completo.
intentar, pues, siempre que haya un metro de distancia entre un comensal y otro. Intentar garantizar la separación, por lo menos, bueno, yo no sé hasta cuándo se va a producir en la desescalada la apertura de los restaurantes, ¿no? Pero me imagino que también lo mismo que está guiada a unas medidas, dará unas medidas pertinentes dependiendo del tipo de instalación de que se trate, ¿no? Y me imagino, porque si en los restaurantes, por ejemplo, por aproximación el camarero, pues sí que debe estar a menos de 1 metro de distancia, entonces está por ver. Vale. Pregunta 22 de Susana Domínguez. También entra en el grupo de los contactos estrechos. Creo que si tenemos un trabajador positivo, las personas que hayan estado en contacto estrecho le dan la baja en atención primaria. Pues, Susana, lo que se suele hacer es la determinación del contacto estrecho por parte del servicio de prevención, se pasa a la inspección y la inspección determina que un contacto estrecho y que requiere baja. Sí. La cuarentena es con baja, claro. Vale. Miriam nos dice aquí que los trabajadores de la tienda, de las tiendas cara al público, cuáles serían las medidas a tomar, porque ella ve que ese contacto es directo a menos de 1 metro y es imposible venderle una camiseta, por ejemplo, a 2 metros de distancia, que creo que viene a colación de lo que tú has dicho de utilizar mascarilla, guantes y demás. Y ella nos pregunta después, ¿con solo los guantes y mascarilla es suficiente? Claro, los guantes y las mascarillas, tú y él, los dos. Sobre todo la mascarilla, que la tengáis los dos. Y luego, eso, la tranquilidad de que la ropa es de lo que menos vive escasamente 4 horas. Vale, Lucía, de sistemas de calor, ella dice que si es recomendable el uso de mascarillas cuando no se puede cumplir la distancia de seguridad, como ya contestaste antes, y aunque no se tenga el grado de FPP2, sí es recomendable. La mascarilla normal quirúrgica es recomendable si no se puede mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Vale, Vero Flaño, de si habrán suficientes mascarillas FPP2 y FPP3 para garantizar la vuelta al trabajo. Ojalá, eso espero. De todas maneras, la FFP2 y P3 solamente son necesarias para personal sanitario que trabaja con COVID positivo, la FFP2 y la FFP3 para aerosolterapia, reanimación cardiopulmonar. Entonces, esas no son las que más deberíamos usar. Las que más deberíamos usar son las quirúrgicas. En la misma pregunta nos dice, ya lo contestaste creo, de cuánto tiempo son útiles dichas mascarillas a nivel de protección. Suelen ser de uso único normalmente y si no lo son lo pone. Y también querría saber si es cierto que las mascarillas de tela apenas protegen. Apenas protegen, si el material no es impermeable y normalmente suele proteger poco, pero bueno, yo entiendo que, por ejemplo, si se produce un estornudo, algo retienen, entonces, si no tienen nada, mejor que nada es. Siempre y cuando no las toquemos mucho, no las coloquemos y las quitemos con determinada... Es que el peligro de las mascarillas y de su uso, su técnica incorrecta de colocación, es que a veces también nos dan una falsa sensación de seguridad que nos llevan a tocarnos más la cara, a recolocárnoslas porque nos molestan y lo que estamos previniendo con la mascarilla lo estamos convirtiendo en algo perjudicial al hacer un uso incorrecto de ella. Entonces, sí, mascarilla sí, pero con cuidado. Vale. Mamen Castellano de Málaga Coge. Creo que se refiere cuando habla de casos vulnerables de trabajadores especialmente sensibles y ella quiere saber si tienen ese tipo de trabajadores y tendrían que pasarnos los datos de las personas y los teléfonos y su situación para que lo miren. Si si los tenéis, evidentemente, pues nos los pasáis, que ya os digo, depende de un baremo que tiene la inspección que se considere subsidiario de percibir la baja, la IT por la vulnerabilidad, que no es simplemente
la enfermedad que tengan, es el grado de descompensación, la existencia de una o varias patologías, la edad de la persona y el tipo de riesgo a que está expuesto, según el puesto de trabajo y según la posibilidad de tener COVID. Entonces hay una serie de factores, no es solamente tener una vulnerabilidad y que te la den, pero se puede intentar y desde luego los datos los recabamos nosotros. Ahora hay 3 preguntas, son temas más técnicos relacionados con el tema de los lavados y demás. Paqui Núñez, que si hay ropa que no se puede lavar a 60 o 90 grados con la plancha de vapor, si se desinfecta. Pues realmente si la plancha de vapor está a más de 60 grados, el vapor sale a más de 60, como me imagino que sí, pues en teoría sí desinfectaría. De todas maneras hay una solución muy fácil y es tener la ropa 4 horas en una bolsa. Más de 4 horas en una bolsa y el virus ya muere. Vale, con esta respuesta que acaba de dar Ana, creo que respondemos a Cintia Salmerón, porque ella nos dice si en la ropa solo vive unas 4 horas y sería suficiente con dejar la ropa usada en el trabajo o en una bolsa en el día. Intentar que al meterle ya al sacarla, pues no contaminar la superficie de la bolsa para que por fuera no tocara nada, de hacerlo con guantes y luego quitarnos los guantes con la técnica adecuada de retirada de guantes. Si os parece, vamos a las 2 últimas. Una de ellas es María del Mar Jiménez, si recomendamos la limpieza con ozono en grandes superficies. He escuchado que es eficaz, pero en profundidad desconozco el tema. Y Maribel del Museo Automovilístico, la pregunta número 30. En el caso de poder aperturar, con las medidas que ponga el gobierno, ¿debemos exigir al visitante que haga uso de la mascarilla? Claro, exigir no vamos a poder exigir porque además no hay mascarillas para todos, porque entonces no vamos a poder exigir, pero sí es recomendable, claro. Muy bien, pues yo creo que ya no tenemos más preguntas. Darle las gracias a Ana por estas 30 preguntas que ha contestado, que creo que ha quedado bastante claro. Daros las gracias a todos vosotros y vosotras por el interés y por las preguntas que habéis hecho. ¿Y algo más, Ana? Nada, que muchas gracias por la atención, que estamos aquí para lo que haga falta y para aportar un granito de arena en la solución del problema y que entre todos pues seguro que esto vamos a conseguir superarlo y vamos a sacar cosas positivas. Van a venir momentos difíciles, pero entre todos seguro que esto lo conseguimos superar. Gracias. Muchas gracias.